con Cristo estoy contento. Y esa es la palabra clave que vamos a desarrollar hoy en cuanto al final de esta carta. Estar contentos con Cristo. ¿Qué significa estar contentos con Cristo? Acompáñenme entonces en oración y a ver. Padre, gracias por este momento y gracias por la oportunidad que nos das de estar acá congregados en el nombre de tu Hijo amado, para que tu Espíritu Santo sea enseñándonos estas verdades. Ante todo ruego, Padre, que este conducto humano, imperfecto, como tu palabra lo dice, reconociendo que somos polvo, que nada somos por nosotros mismos, sea tu Espíritu Santo quien hable y sea guardando mi pensamiento de razonamientos humanos, conceptos propios, que tu palabra sea que se exponga. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Bien, ante todo, gracias también por la paciencia de llevar a este final de esta carta. Quedamos en el verso 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros, concluyendo así que todo lo que tiene que ver con un estilo de vida, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de hacer las cosas, es lo que tiene que haber dejado el ejemplo apostólico. Es lo que nosotros tenemos que albergar como un estilo de vida. Y esa paz de Dios, indiscutiblemente, fue la que ellos tuvieron como apóstoles, es la que nosotros como iglesia en este 2019, pensando 2020, vamos a tener en nuestra vida. Pero viene algo importante y está relacionado con el versículo 10. En el verso 10, el apóstol habla con ellos acerca de lo que ha sucedido en sus vidas con respecto a él. En gran manera me gocé en el Señor, ya que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Él allí cambia de tema, él allí entra a participarles a ellos de algo que él experimentó en la vida de ellos. Me gocé en el Señor cuando al fin ustedes han revivido ese cuidado. Ese revivido cuidado está relacionado con la parte botánica, con una flor que empieza una plantica que revienta como una flor, que florece otra vez, esa planta que nuevamente florece, como en el tiempo de primavera. Compramos una planta no hace mucho, no somos de plantas, y al vivir esa experiencia, bueno, mi esposa y nosotros allí veíamos cómo iba levantando una florecita que no tenía, y uno se pone contento porque es ver florecer algo que no estaba, pero luego ella se marchita y por un tiempo más adelante vuelve y revienta otra flor y uno hace la fiesta. Pablo lo que está diciendo es, miren, por fin nuevamente ha brotado otra vez de ustedes este sentir, ese cuidado hacia mi vida. Entonces, les faltaba la oportunidad, no era que no quería hacerlo. Los hermanos en Filipos fueron hermanos que ofrendaban en la vida de Pablo, y posiblemente no había quien llevase ese donativo, esa ofrenda, y él les excusa a ellos diciendo, posiblemente eso fue lo que pasó, o cualquier otra cosa, pero no fue porque ustedes estuviesen desatendidos, no tuviesen voluntad para hacerlo. Él les conoce de tal manera que está seguro
de la buena intención que ellos tienen hacia Él. Clarifica que hablar de estos asuntos financieros, que es tan un poco vergonzoso tener uno que recordar que usted dio tal ofrenda hacia mi vida, Pablo clarifica y dice: miren, esto que les estoy diciendo no lo digo porque tenga escasez, no les estoy recordando la plática para que no se demoren tanto para la próxima, sino más bien que ustedes entiendan que he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y ese es lo que se le ha llamado la teología del contentamiento. El Dios del contentamiento para la vida de sus hijos. Entonces, estoy contento. Esta oportunidad que se da es un momento para sentirme gozoso, pero he aprendido. Y uno podría pensar, ¿de quién lo aprendió? ¿Cómo lo aprendió? Es necesario aprender cosas. Y a veces nos demoramos años en aprender. El aprender no tiene que ver con el almacenamiento de información. El aprender tiene que ver con el ejercicio practicado de aquella teoría, de aquel ejemplo, de aquello que se expuso y ahora se encarna. Yo he escuchado, he almacenado información acerca de la teología del contentamiento. Ahora la pregunta es, ¿lo he aprendido? Y me voy a dar cuenta cuando esté en escasez y cuál va a ser mi actitud sobre ello. Ay, hermanito, no venga a abrirme la Biblia, que yo ya sé todo eso. Y puede ser cierto. Muchas veces uno sabe mucho de la Biblia, pero poco o nada de la práctica. Y a veces se considera que conocer de la Biblia, llevar años en el Evangelio, es suficiente para yo saber lo que Dios quiere que sepa. No, Él quiere que yo aprenda, no tanto que yo sepa, que yo aprenda en el hecho de vivirlo. Entonces, ¿cómo lo aprendió? Vamos por favor a la carta a los Hebreos. No sabemos si esta carta fue escrita por Pablo mismo. Algunos lo darían todo para decir Pablo fue el que la escribió. Capítulo 5 de Hebreos. Pero no sabemos si fue él. Pero sin duda Pablo sabía esto. Posiblemente él lo leyó, posiblemente él mismo lo escribió, no lo sabemos. Pero dice en el capítulo 5 de la carta a los Hebreos, verso 8: aunque era hijo, hablando de Cristo, aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió ¿qué? La obediencia. Cristo aprendió la obediencia. ¿Dónde la aprendió? En la escuela de la vida, del padecimiento, del sufrimiento, de los límites, en donde usted no puede ir más allá. Tiene hambre, el enemigo le dice, no importa, rompa el vidrio y haga lo que usted necesita. Y el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Entonces, allí Cristo aprende la obediencia por medio del sufrimiento. Y habiendo sido perfeccionado, versículo 9, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, el perfeccionamiento de nuestra vida, la madurez de nuestra vida, no está en la carrera académica que yo adquiera en una universidad. No está en la cantidad de economía, de pertenencias que yo pueda adquirir. No está allí. No está tampoco en cuántos libros. Soy ratón de biblioteca y hábleme de qué tema y yo le respondo. Eso no es madurez, eso no es perfeccionamiento del que está hablando el Señor. Se está refiriendo a carácter, se está refiriendo a principios, se está refiriendo a convicciones, se está refiriendo a ese dominio propio, a no hacer lo que no debe en el momento en que tiene que ejecutar algo. Y Pablo está diciendo, o el escritor que haya
expresado esto acá, por el Espíritu Santo, Cristo fue perfeccionado. Pablo ha aprendido a contentarse cualquiera sea mi situación. Esto del contentamiento no solo acá lo expresó, contentamiento en cualquiera sea mi situación. Contentamiento en qué más, en qué otro campo. Vamos a verlo en la primera carta a Timoteo. Primera Timoteo 6:8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Contentos en la carta a los Filipenses, cualquiera sea mi situación. Contentos con el sustento y el abrigo. Gracias, Señor, porque estamos dentro de este techito. Gracias, Señor, por este arroz con huevo. Gracias, Señor, por este pan. Gracias, Señor, porque tengo que entregar a mi cuerpo, porque tú lo has entregado. Pero miren, la carnita, ¿cómo hace falta? Plato tan desagradecido este. Mi madre era amorosa a la carne, no creyente, mamá. Y había momentos en que nuestro almuerzo era gaseosa, recuerdo, manzana, con pan. Y en una ocasión estábamos almorzando y yo vi que a mi madre se le derramaban sus lágrimas. Y yo, mami, porque uno no estaba pensando en más de lo que tiene ahí, disfrútenlo, estamos niños. Y una vez le pregunté, mami, ¿por qué llorar? Y ahí me expresó, este platito así tan sencillito, mira, carnita, nos puso a llorar a todos. Ninguno está pensando en carne. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque como hijos de Dios somos tentados por esta carne, a comer carne. Satanás tentó al Señor cuando lo vio con el estómago vacío. ¿Por cuántos días? 40 días. Y le muestra un pan. A nosotros nos gustaría una Coca-Cola en el desierto, cualquier otra cosa de esas. Pero siempre está queriendo mostrar algo más de lo que usted no tiene. Satanás siempre quiere ofrecer lo que Dios no le puede dar. Hay momentos en donde Dios no quiere, no es su voluntad que usted tenga abundancia. No es su voluntad. Dios quiere probar nuestra fe. Y Satanás quiere ir en contra y él quiere ofrecer lo que Dios no le quiere dar o no le puede dar en el momento por el plan soberano de Dios. Eva, ¿qué tenía? ¿Qué le faltaba? Satanás le ofrece algo que Dios no le puede ofrecer. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Siempre tengamos en cuenta eso. Lo que vaya en contra de Dios es lo que Satanás puede ofrecer, y eso no significa que a la carne sea malo. Él puede ofrecer un muy buen empleo, pero internamente está sacrificando convicciones divinas en donde un creyente no debe tener esa clase de empleos, donde le exige apartarse de su Señor por el empleo o por una persona que le trajo y que le ama como nadie le ha amado. Y esas son las cosas en las cuales necesitamos aprender el contentamiento. Sustento y abrigo. Lucas 3:14. Allí está el discípulo del Señor llamado Juan. Y este discípulo, ¿cómo vivió? ¿Dónde vivió? ¿Cuáles fueron sus beneficios económicos? Dice la Escritura que vivía en el desierto, comiendo sidra con miel. Pero él aquí en el capítulo 3, verso 14, nos da otra enseñanza.
También le preguntaron unos soldados diciendo, le preguntan a Juan, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentos con vuestro salario. ¿Qué tal para este tiempo de crisis? Donde el gobierno no da más el mínimo, tenía que subirle un 8.5% y le sube apenas un 6%. Y hermanos, tenemos que salir el próximo lunes, mañana, a la gobernación y toda esta iglesia a protestar porque el salario no fue lo suficiente para nuestro sustento. Es lo que la sociedad nos está enseñando. Pero la enseñanza es contentos con vuestro salario. Y acá pueden salir muchos pensamientos. Como dice la Escritura, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. Mucho creyente podría estar diciendo, pues sí, pero no estoy de acuerdo. Pues sí, pero no lo comparto. Tengamos siempre cuidado. Primero pensemos, ¿soy creyente o no lo soy? ¿Y qué voy a colocar en las redes? ¿Qué voy a publicar a los creyentes? ¿Cómo va a ser mi conducta con respecto a este tipo de temas? Pero hasta ahí quedo nomás. Entonces, contentos con el salario. Vamos a Hebreos capítulo 13. ¿Qué otro contentamiento quiere que el Señor enseñarnos? Allí en Hebreos capítulo 13, verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Avaricia es querer tener algo más de lo que usted tiene. Vuestras costumbres, vuestras prácticas, vuestro estilo de vida sea sin avaricia. Nuevamente, contentos con lo que tenéis, pero ¿cómo? Ahora. O sea, contentos con cualquiera sea su situación. Contentos con sustento y abrigo. Contentos con su salario. Y ahora contentos con lo que tenemos. ¿Cuándo? Ahora. No contento con lo que quiere tener. Ay, es que yo estaría mucho mejor si tal cosa. Es que si yo tuviese, él dice, contento con lo que tiene, ahora, en el momento. ¿Cuál es la razón? Entonces dice, porque él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Ya tengo que preguntarme si eso es suficiente para mi vida o no. En el capítulo 4, Cristo es la suficiencia de vida. Ahora, Cristo me dice, esté contento con lo que tiene ahora. La pregunta es, ¿por qué? Y él dice, ¿por qué? Porque yo estaré contigo, porque yo no te dejaré, no te desampararé, de manera que podemos decir, verso 6, confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y ese es el punto principal, el por qué estar contentos, porque Dios sabe lo que estamos necesitando. Vamos entonces a segunda carta a los Corintios 9, otra razón por la cual debemos de estar contentos. Segunda a los Corintios 9, 8. Y poderoso es Dios, segunda a los Corintios 9, 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros todo regalo, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo que lo suficiente, abundéis para qué, para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanecerá para siempre. Y como dice el mismo texto, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, el que da semilla, el que siembra y pan, el que come, prosperará, multiplicará vuestra sementera, alimentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, el contento con lo que tengo es lo que va a llevarme a mí también a entregar lo que Dios me ha dado, no lo que me ha sobrado.
¿Por qué? Porque es una ley que el Señor ha puesto. Más bienaventurado es dar que recibir, y cada uno siembra lo que recoge. Entonces, ¿qué principio que el Espíritu Santo nos da a través de la vida de un hombre llamado Pablo? Primera Timoteo 6:6. Primera Timoteo 6:6. Nuevamente vamos a ver otro principio de los cuales necesitamos para estos tiempos de escasez, de dificultad, de luchas. Dice la Escritura, pero gran ganancia. ¿Cuál es la ganancia? Gran ganancia es la piedad. El término piedad significa conforme a Dios o igual a Dios. Piedad tiene que ver como Dios. Entonces, gran ganancia es imitar a Dios, es ser como Dios, en el sentido de ser imitadores de mí como yo soy de Cristo, decía Pablo. Pero esa piedad tiene que estar acompañada ¿con qué? Con contentamiento. O sea, yo soy muy espiritual, yo leo la Biblia, yo oro, yo sirvo al Señor, yo predico el Evangelio, yo exhorto a las hermanas como hermana entre las mujeres, yo hago muchas cosas espirituales, pero no soy una persona contenta cuando me falta lo que yo quiero tener. Me quejo permanentemente porque yo no merezco estar acá. Porque si yo soy hija del rey, si yo le sirvo al Señor, yo debería de no pasar necesidad. Entonces, toda la piedad, toda la espiritualidad que yo puedo estar reflejando, se va al pique cuando el Señor cierra la llave de la que llamamos nosotros bendiciones. Ahí es cuando la piedad empieza a manifestarse cuán efectiva o real es. Es muy fácil ser piadoso cuando usted permanentemente dice, Dios me bendice, Dios es muy lindo conmigo, nunca me ha faltado el trabajo. Es muy común utilizar esa expresión. Ay, yo estoy muy contento porque Dios es muy lindo conmigo. ¿Qué significa lindo conmigo? La piedad verdaderamente, o la vida espiritual, o la vida de madurez, debe dejarse ver en la escasez. Cuando usted no tiene nada y aún mismo un hermano viene y le da una ofrenda, qué humillante es eso, que se necesita una, o le da una camisetica, hermano, mire, quiero ofrendarle esto. Hermano, no, tranquilo, yo no lo necesito. ¿Qué tal nos pusimos negro? Ah, ¿me vio la cara de qué? La espiritualidad está relacionada con la humildad y con saber que Dios ha puesto en el corazón de tal hermano en ofrendarle a usted algo. En una ocasión, supe el caso que se dio una ofrenda a un hermano y no, es que yo no lo necesito, yo tengo mi propio trabajo, yo me la gano. Pero la otra persona estaba ofrendando en el Señor, por el Señor, pero no se tiene ese principio en cuanto a que Dios sustenta a través de su propio pueblo y entrega, pero el sistema materialista a veces inunda nuestras mentes con esto. Entonces, Proverbios 15:15, aunque no tiene que ver con la vida de iglesia, tiene que ver con un principio que nuestro Dios establece para los hombres en la tierra y para sus hijos. Dice la Escritura en el 14, dice, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón, ¿cómo? Contento, tiene un banquete continuo. Es mejor lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación.
Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que el buey engordado donde hay odio. Suficiente con eso. Con que Dios esté al lado nuestro, sabiendo que Él nos da el sustento y el abrigo, lo básico, Él quiere que estemos contentos con lo que Él provee. Contrario a Israel, cuando querían comer carne. Tibioso maná, que ya estamos hasta aquí. Entonces, el quejarnos, el murmurar, manifiesta un corazón no agradecido y más bien ingrato con la providencia de nuestro Dios. Entonces debemos ser agradecidos con el Señor por lo que recibimos, aunque no sea lo que yo considero. Verso 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uno podría decir, pero un momentico, eso es Pablo. Usted no me venga a meter en el cuerpo de Pablo, el gran apóstol. Pero miren, realmente todo lo que se ha vivido en Pablo es una manifestación que no es de su positivismo, ni tampoco su tenacidad al dominio propio, de su forma poderosa de ver la vida. No, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en la vida de él. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, 24. Es para resumir. Pablo nos muestra un testimonio de lo que está diciendo a los hermanos en Éfeso. 3 veces he sido azotado con vara, o más bien 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación misma, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Se puede imaginar que los falsos creyentes están dentro de esta lista. Los que causan serios conflictos dentro de una congregación que ni creyentes son, también están en la lista de Pablo. Interesante eso. Entonces, Pablo está dando a conocer los pormenores de su vida. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, estómago vacío, en frío y en desnudez aún mismo, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Termina diciendo algo muy fuerte. Todo esto lo he sufrido. Pero ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la mira? Pablo, en la carta a los Efesios, habla de Cristo como novio, como esposo. Y él dice que Cristo es el Salvador de la iglesia, que murió y se dio a sí mismo por ella, para purificarla, santificarla, presentársela a sí mismo como una iglesia sin mancha y sin arruga. Y lo que Pablo está aprendiendo de Cristo, la suficiencia de Cristo para Pablo es lo que Cristo es y lo que Cristo hace y como Cristo actúa es suficiente para mi vida. Y yo quiero amar a la iglesia de la manera como Cristo la ama. Y de todo este sufrimiento y de todas estas limitantes, lo único que se agolpa de mí es que cada día me preocupe por las iglesias. Si Cristo murió por ella, entonces yo también debo de cuidar de la iglesia del Señor. Usted podría decir, sí, pero eso era Pablo. Hay muchos testimonios que no conocemos, pero voy a mencionar solo uno, y eso que lo aprendí hace muy poco.
un hombre llamado C.T. Studd, del año promedio 1800. Dice la historia, la biografía de este hombre, que él en su juventud fue un jugador de cricket. Parece ser que era una tabla con una bolita y te daban. Y esto se daba en los colegios, universidades. Era un deporte como el fútbol, como el básquet, como el voleibol, no sé. Él llegó a aprender esto en la universidad y soñó tanto con ser el mejor jugador que aún estando en su cuarto tomaba su vara y empezaba a ensayar y a mirar cómo podía ser mucho mejor. Eso lo llevó a una destreza de tal manera que ganó muchos torneos y lo llevó a torneos nacionales y aún internacionales, como de tal manera en encuentros de Juegos Olímpicos de alto nivel, pues seguramente. Ahora, llegando a la cima de su gran esfuerzo y dedicación, conoció a Cristo como Señor y Salvador. Entendió lo que Cristo hizo por él. Conoció la obra redentora y el carácter de Cristo y el despojo de Cristo, que este hombre abandona esa carrera deportiva de grandes triunfos y empieza a dedicarse a predicar el Evangelio. Sale por las calles a predicar. Luego, al ver la obra del Espíritu Santo, cómo el Espíritu transforma vidas, eso lo apasionó más y él dijo: necesita la gente conocer más a Cristo porque más son los que se pierden. Así que entró en un punto de decir: cada persona necesita escuchar el Evangelio en cada momento y yo no voy a perder el tiempo para ello. Así que no solo se limitó en su radio, en su mundo, sino que se extendió más allá. De tal manera que en ese transcurso este hombre se casó, tuvo su familia y su esposa, piadosa, acompañándole con sus hijos, deciden ir a la China. Antes de ir a la China, él se da cuenta que se gana una fortuna de una herencia multimillonaria. Pero este hombre ya tenía su corazón impregnado en Cristo y impregnado en lo que Cristo murió, las almas. Así que decidió tomar toda esa fortuna que arreglaba la situación de él, porque ¿cuál situación arreglaba? La situación que él, en muchos de esos viajes que hacía, tenía grandes dificultades para movilizarse, tenía grandes dificultades para la comida, aún para el sustento de su familia. Así que él toma una parte de esa fortuna y el 99% lo reparte para la obra misionera, lo reparte para entregarlo, y él sale con lo poquito para lo que él necesita. Ese poquito se fue yendo y llegaban momentos donde él tenía que caminar kilómetros y kilómetros, aún gastando la suela de su zapato, a tal punto que en una ocasión sus pies sangraban porque no tenía para el transporte. En una de esas grandes dificultades, él cayó muy enfermo, y una enfermedad que los médicos le decían: esto puede causar su muerte. Pero le llegó a él un mensaje del África acerca de unas tribus caníbales, en donde el Señor estaba abriendo puertas allí. Y este hombre renunció a un tratamiento largo y de reposo y decidió irse. Son cosas que uno no puede entender, aún dejando a su familia para no exponerla. Allí predicó el Evangelio, y en vez que aquellas tribus se lo comieran a él, porque eran caníbales, estas tribus comieron a Cristo. La salvación
entró a sus vidas. En esa caminata de la China, él conoció a un hombre llamado Hudson Taylor y se unió a él y aprendió más de lo que significa el señorío de Cristo. Partió a la presencia del Señor con todos los 4 principios que hemos visto en la carta a los Filipenses. Pero ahora nosotros decimos, es que Pablo es una cosa, pero este hombre no era Pablo. Y muchos hoy lo han dejado todo. ¿Qué significa servir al Señor en cuanto al despojarnos de lo que tenemos? ¿Qué significa tener atesoramiento económico? ¿Qué significa repartir mis bienes, sabiendo que yo voy a partir y mis bienes van a quedar para el mundo? Los ingleses, he leído varios testimonios de la obra misionera y me doy cuenta cómo los ingleses, de los hermanos en la fe y de otras iglesias cristianas seguramente, fueron baluartes para ofrendar. La iglesia dedicada en la ofrenda para la obra del Señor. Testimonios que he escuchado de una hermana soltera que tiene grandes propiedades y decide ofrendar esto para la obra del Señor. Pero decía en un comentario un misionero en Sudamérica, que vino a Sudamérica, y decía, es increíble cómo los latinos creyentes, la iglesia latina, tiene la boquita abierta permanentemente para recibir, pero no para dar. Y esto es muy contrario a lo que a nosotros nos enseñaron. Y no tiene que ver con si son euros o dólares, tiene que ver con un principio que encontramos en la carta a los Filipenses, en la iglesia del primer siglo. Continúa diciendo entonces, porque ya el tiempo se agota, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él dice, nada de lo que ha hecho, de lo que he hecho, este hombre Seth Stud, nada de lo que él hizo fue porque era un tipo loco, fue un tipo que dejó a su familia. No tiene que ver con un tipo, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en el llamado que el Señor ha hecho. Sin embargo, verso 14, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis bien vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ese término dar y recibir ha dado a pensar a algunas corrientes de doctrina que hay una iglesia que patrocina. Todas las iglesias tienen que dar fondos a un fondo principal, y ese fondo principal queda en la iglesia de tal ciudad, y de aquí sacan el principio de que debe de haber una iglesia que reciba dinero de todas las iglesias y repartir. Ojo que eso se está tomando como una interpretación doctrinal. No significa que sea una mala costumbre, es bueno esto, pero no es lo que está sucediendo. La iglesia de Filipos no fue una iglesia que recibió donativos de todas las iglesias de Macedonia para luego llevarle a Pablo. No, fue una iglesia que en su condición, ella misma decide aportar, donar en las condiciones en las que se dio. Entonces, capítulo 8 de segunda carta a los Corintios, Pablo habla de los hermanos de Corinto y dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos
que le concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. La iglesia en Filipos manda a Pablo, que está en Tesalónica, una y otra vez. Y luego Pablo menciona a los de Corinto que esta iglesia de Macedonia no especifica Filipos. Macedonia es como Colombia, con muchos departamentos. Y aquí está Filipos haciendo esta labor. Entonces, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. No busco de ustedes el dinero, busco que la sabiduría de Dios, que la palabra de Dios, que el evangelio se esparza. Esa es la preocupación de Pablo. Por todo lo he recibido, pero todo lo he recibido y lo tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Pablo acude a Levítico capítulo 1, donde se encuentran los sacrificios de olor grato a Dios. Pablo varias veces habla de sus sacrificios. El sacrificio que Abel ofreció a Jehová fue un sacrificio que fue Dios quien le dijo cómo tenía que ser. Rechaza el de Caín, acepta el de Abel, porque fue olor. Usted quiere ofrendar, ¿cuándo quiere ofrendar? Sino el principio que Dios quiere. Primeramente, dese usted mismo al Señor. Por eso no recibimos dinero de personas que nos acompañan y que no han conocido a Cristo como Señor y Salvador. El principio es: conózcase primero en el Señor, y cuando se convierte su vida, debe convertirse todo en su vida, la billetera. Ahora, mi Dios, pues, con respecto a este sacrificio agradable de ofrendar al Señor, viene una consecuencia. Mi Dios, una expresión íntima y privada de Pablo, de confianza certera de su Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, porque Él ya lo ha vivido, ya lo ha experimentado, conforme a sus riquezas en su gloria en Cristo Jesús. El Señor en Mateo 6 dice: no hagan tesoro en la tierra. Pablo le dice a los filipenses: vuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. El Señor dice: haceos tesoro en los cielos. Pongan la mirada arriba donde está sentado Cristo, no en la tierra, siempre enfocando el propósito y la meta en la cual los creyentes debemos de estar. Ahora, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este punto es muy importante. Pablo está dando una doxología, una alabanza, y lo ha hecho en varias oportunidades. Vamos a ver, por ejemplo, algunas de esas. Romanos 11:36 dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo dice a los hermanos en el capítulo 16 de Romanos 16:27: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Gálatas 1:5 dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3:21, más adelante. Efesios 3:21. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Primera Timoteo 1:17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué leer estos pasajes?
sencilla, él estaba escribiendo para gloria de Dios. Él estaba dejando un énfasis que nada de lo que él es, que nada de lo que la iglesia pueda hacer, ni de lo que usted y yo podamos emprender, si no es para gloria del Señor, si no es para reconocer el carácter, las perfecciones del Señor en nuestra manera de vivir, no tiene sentido hacer lo que hacemos. Verso 21, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. Entonces, Pablo menciona también en muchas otras cartas a muchos hombres y mujeres involucrados en la obra. Todos los santos os saludan, verso 22, especialmente los de la casa del César. Increíble. La casa del César, Nerón, era el hombre popular. Pero cuando llega el Evangelio a los griegos, cuando llega el Evangelio a los romanos, ahora el popular no es Nerón, la casa del César. Todos los soldados, la gran mayoría, conocieron a Cristo. Aquellos que estuvieron aferrados con cadenas a los apóstoles. Donde ellos llegaban, la gloria de Dios se extendía. Y esta carta culmina de esa manera para nosotros, como un ejemplo a seguir, como una iglesia que debe trabajar donde Cristo sea el centro de ella.